vamos a hablar del trabajo, ¿sí? Así ustedes se pueden sacar todas las dudas que tengan sobre eso. Vieron que el trabajo está pautado en unas partes, ¿sí? La primera, digamos que fue la parte que ustedes entregaron, que la mayoría de ustedes se entregó, ¿sí? En esta cuestión de la descripción. Obviamente que algunos hicieron descripciones más densas, ¿sí? Otros hicieron descripciones más generales, pero para esta primera entrega, para conocer la institución, estaba bien, ¿sí? Lo que les quiero decir es que aquellos que quizás no pasaron por todos los momentos y no hicieron esa descripción desde el origen, bueno, váyanle agregando a esta descripción primera que hicieron lo que les falte, ¿sí? Si no arrancaron desde los orígenes, arrancar desde los orígenes, si por ahí tienen información de esta institución, no sé, en la década del 50 y no lo pusieron, lo ponen, porque esa primer parte del examen, digamos, por decirlo de alguna manera, es la descripción, como bien ustedes tienen ahí. Esperen que trate de buscar el examen para no decirles una cosa por otra. Bueno, igual es eso, pero quiero ser más puntual en la explicación. ¿Sí? Quiero leerles específicamente la consigna, así podemos trabajar sobre eso. Aguárdenme un cachitito. Acá. Que quiero ver cómo había quedado. Bueno. Bien, vieron que la primera parte decía descripción de los orígenes de la institución y caracterización de la misma. Entonces, esa primera parte de alguna manera ustedes ya la han avanzado y bastante en la mayoría de los casos, ¿sí? Rechequeen si hay datos que son importantes, ¿sí? Que no están, fecha de fundación de la institución, como qué inició esa institución. Estuve viendo que algunos iniciaban, había un caso de uno que había iniciado como gestión privada, algunos pusieron que había pasado por varias denominaciones esta institución, y ahí podíamos vernos en la década del 40 era escuela de artes, en la década del 50 fue. Esos datos son sumamente relevantes para la descripción de la institución porque justamente van marcando los distintos momentos que nosotros vimos en la cursada, o sea que desde ya tienen que estar. ¿Sí? Fíjense que no se les escape nada de esos datos que hacen a la institución que ustedes eligieron. Eso por un lado. Después tenemos la parte de las huellas, ¿sí? Acá hay dos cosas que ustedes tienen que pensar. Primero, ¿qué es lo que tienen a disposición? Porque a mí me puede gustar mucho trabajar, no sé, la cuestión de ciertos debates sobre la masificación, la cuestión del sujeto pedagógico, me pueden interesar muchas cosas, pero si yo no tengo un documento en el que pueda ver eso, va a ser difícil que lo pueda analizar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que buscar son lo que llamaríamos las fuentes primarias, ¿vieron? Esas, los reglamentos, no sé, si encuentran reglamentos para los profesores, si encuentran reglamentos para los estudiantes, si hay algo, no sé, del currículum, ¿sí? Hay muchos colegios que tienen blog, que tienen cosas en donde pueden ir buscando, pero tendría que tratarse de eso, ¿no? O alguna noticia de la escuela referida. Digamos que todo aquello que esté en la institución y que a nosotros nos permita analizarla como una fuente primaria, más que como una fuente secundaria, ¿sí? Es decir, algo producido en ese momento. ¿Ah? También puede ser algo material, no sé, si ustedes tienen una escuela, algo, una parte del edificio que se hizo no sé en qué año, en función de tal gestión. Bueno, eso también habla, los restos materiales también son fuentes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí había algunos trabajos que hablaban de los museos, ¿sí? Algunas instituciones tienen, cómo eran los pupitres, cómo eran. Bueno, eso también podría ser, ¿sí? Todo depende del análisis que ustedes hagan también. Entonces, ahí, en ese caso, cuando eligen las evidencias, bueno, obviamente que
busquen y según lo que encuentren, trabajen sobre lo que encuentren, ¿no? Una foto, no sé, si ustedes son habitués de la institución y la conocen, entendemos que pueden tomar alguna fotografía si fuera necesario, ¿sí? O sea, nos referimos a esas cosas. Ahora, la huella tiene una característica que es del pasado, pero está presente, ¿no? Y ahí es donde vos decís, bueno, tendría que ser algo que nos hable de un rasgo característico de la institución, ¿sí? Las pueden adjuntar, sí, Laura. Las pueden adjuntar, yo les diría que las pongan en un anexo para que no les coma espacio, ¿sí? De escritura. Para respetar la cantidad de carillas, siempre yo les digo que un poquito se pueden pasar, ¿sí? No, tampoco vamos a dejar de analizar o de tener un buen análisis por la extensión, pues tampoco se vayan a 5 páginas más, pero hay siempre un límite ahí que puedo jugar un poquito con una carillita más, o, ¿sí? Así que, pero si tienen fotos que son importantes, ¿sí? Ponen directamente ver en el anexo para no poner la foto en el medio del texto y lo dejan en el anexo, ¿sí? Entonces, acá tienen que considerar esos dos aspectos de la huella, ¿sí? Algo del pasado, pero que de alguna manera sigue presente, ¿sí? En esa institución. Por ahí una escuela, pienso en un ejemplo cualquiera que voy a dar. Una escuela técnica, ¿sí? Puede resguardar objetos o cosas de la década del 40, década del 50 a modo de museo, ¿sí? O puede ser conocida en el barrio como escuela técnica cuando ya lo dejó de ser. Entonces, algo de la identidad de la institución, algo a la identidad de la institución le imprimió ese pasado, ¿sí? Obviamente que también entendemos que, supongamos que ustedes encuentran un montón de cosas y no están quizás... vamos, por ahí ustedes no le pueden ver la presencia actual a esa marca. Bueno, traten de dársela y si no la tiene, porque tampoco vamos a forzarlo, bueno, hagan un comentario sobre eso, ¿sí? Dejando en claro que esto por ahí está presente en, no sé, en algunos actores, pero por ahí no en la totalidad de la comunidad educativa, ¿sí? O porque creen ustedes que eso les es un rasgo distintivo de esta institución. ¿Ah? Entonces yo fíjense que a muchos les puse, muchos detectaron un montón de cosas que pueden historizar, porque casi todo, pero el tema es que consigan algún documento o artefacto o práctica, ¿sí? Puede ser una práctica también, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que se inaugura en un momento de la historia, pero sigue presente, ¿sí? Entonces ahí... ustedes también pueden tomar nota de esas cuestiones. ¿Ah? Entonces, yo puedo tener muchas cosas que puedo historizar, pero fíjense que la consigna habla de 2 evidencias. Entonces, ustedes van a describir toda la institución en su historicidad, pero después van a tomar 2 momentos. Un artefacto que sea de una época y un artefacto o documento, lo que fuera, que sea de otra época. Entonces, van a trabajar... O sea, van a poner el énfasis en esos 2 momentos para hablar de esos artefactos, ¿sí? Que encontraron. ¿Ah? ¿Se entiende? Porque si no, se les hace larguísimo el trabajo. Imagínense que empiezan a hablar de todos los periodos. No terminan más, ¿sí? No va a ser un trabajo de la extensión que estamos pidiendo. ¿Ah? Bien. Y fíjense que le dice a etapas históricas diferentes, ¿sí? Había un caso, ahora ya no me acuerdo cuál era, que muchos, igual no es un solo caso, hay 2 grupos que tienen una institución en la que funciona como una unidad académica varias instituciones. Y ahí tenemos un tema, porque podemos elegir una huella del Instituto Superior de Formación Docente, ¿sí? Y podemos elegir otra de la escuela secundaria, por ejemplo. A pesar que hay instituciones, que ahí yo les preguntaba a uno de los grupos, qué pasaba con la identidad de estas instituciones, ¿no? Que muchas hasta tienen el mismo nombre y el mismo número. ¿Qué pasa con la identidad de esas instituciones? Acá en San Miguel, por ejemplo, yo soy de San Miguel, el ex Colegio Nacional de San Miguel, ahí también funciona, es una unidad académica donde funciona, ahora ya está, hay jardín, el jardín creo que le escapa al nombre,
pero la primaria, la secundaria y el profesorado, ¿no? El instituto terciario se llaman los 3 Domingos Faustino Sarmiento. No hay forma de equivocarse, cambia el nombre, el número nomás. Es la S número 7 o la S, el Instituto Superior de Formación Docente 112 y la escuela que no me acuerdo el número ahora, pero quiero decir, es muy loco eso también de las identidades de las instituciones cuando comparten toda una historia, ¿no? Porque tienen mucho recorrido juntas, pero en un momento también hay que reconocer que tienen identidades diferentes. Bueno, en ese caso también podrían elegir un artefacto de una institución, ¿sí? Y un artefacto, documento, lo que fuera, de otra, ¿está? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? ¿Va bien? Bueno, igual después se aparecen. Y después las reflexiones finales, ¿sí? Uno, siempre que hace una conclusión, ¿sí? Retoma cosas que ya dijo. Es lógico eso, porque por algo son conclusiones. Uno viene haciendo un hilo argumental y cuando llega al final retoma parte del análisis que hizo, ¿sí? Entonces, en esas conclusiones, ¿qué es lo que ustedes deberían retomar? La cuestión de las huellas históricas, o sea, lo que ustedes analizaron en la segunda parte, la parte del desarrollo, ¿sí? Y la resignificación que podían tener esos rasgos en la actualidad, ¿no? O sea, ustedes los analizan desde un punto de vista histórico, cada uno perteneció y nació en un momento específico, pero en la actualidad, ¿qué relectura podemos hacer de esas huellas, ¿no? ¿Qué impronta les dejaron esos nombres, por ejemplo? ¿Por qué las instituciones tienen los nombres que tienen? Porque los números sabemos que es una cuestión a veces más administrativa, pero los nombres generalmente son elegidos por la comunidad. Bueno, uno podría pensar en estas cuestiones de la identidad, las cuestiones de la identidad de los niveles, en las cuestiones y también relacionarla con lo que estuvimos hablando de la identidad del nivel secundario a nivel macro, ¿no? Lo que podríamos decir como el esqueleto que le da a todo esto esa robustez. Entonces, acá en las reflexiones, en la consigna, se les pide que desarrollen una lectura integral sobre los rasgos que aportaron a la identidad institucional, recuperando lo que trabajaron en las huellas históricas, considerando los efectos sobre la configuración de origen, en ese caso específicamente de esa institución que eligieron, sobre el desarrollo del nivel y la resignificación de esas huellas en la actualidad. ¿Ah? O sea que el trabajo tiene 3 partes bien definidas, ¿sí? Una ustedes ya la tienen bastante trabajada ya a esta altura, que es la de la presentación institucional, ¿sí? Reléanla, fíjense que le falta, datos importantes, a veces uno como es del lugar no dice ciertas cosas, pero ahí ustedes, bueno, yo soy de Neuquén y conozco la escuela de Neuquén, pero yo no la conozco, entonces ustedes siempre tienen que escribir para alguien que no sabe nada de lo que ustedes escriben, porque por ahí uno al estar a mí me pasa lo mismo con mi distrito, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, considero que todos saben algunas cosas y después al obviarlas le impido al otro que entienda mejor lo que yo estoy tratando de transmitir. Así que no escatimen ahí en datos relevantes de las instituciones, ¿sí? Enmárquenlas en los procesos que estuvimos viendo, sobre todo esa primer parte, en los procesos educativos, ¿no? Si ustedes van a hablar de una institución que en la década del 50 tuvo un auge debido a la política de la educación técnica al peronismo, bueno, ahí tienen la forma de hacer esa relación, ¿sí? No obvien citar bibliografía, obviamente, y autores, ¿sí? Esto es algo muy importante. No es necesario que ustedes hagan citas textuales todo el tiempo de lo que dijeron los autores, pero sí las ideas. Entonces, si yo voy a hablar de algo que dijo Pinó, no es necesario que cite textual a Pinó. Puedo hablar
de lo que dijo Pino, parafrasearlo y al final simplemente poner su apellido separado con una coma del año de publicación del texto y queda como una cita indirecta. Y eso es citar un autor, ¿sí? Entonces, para eso les dejé también ahí el link de las normas APA, ¿sí? Para que puedan citar de manera correcta en el cuerpo del texto y al final, donde tiene que ir la bibliografía, obviamente. Todo tiene una forma de citado, ¿sí? Si ustedes quieren citar un video de YouTube, tiene una forma de citado. Si tiene que citar un Facebook de una institución, que podría ser, por ejemplo, hoy las redes sociales, se puede citar todo, pero todo tiene una forma. Entonces, les digo porque, sobre todo las escuelas, bueno, ahora con todo este auge, muchas tienen Facebook, Instagram, y ponen ahí parte de la historia y uno las consulta porque la necesita para hacer su investigación o en este caso el trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Así que fíjense que todo tiene una forma de citado. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Yo voy a hacer una pregunta porque hoy estuve haciendo las devoluciones y Agustina, vos no estás como Agustina Vázquez, ¿no? ¿O sí? Puede ser que salga Ivonne también, porque tengo varios nombres. Ivonne, porque sabes que Mardones Vázquez. Bueno, te voy a volver a buscar, porque, bueno, ustedes muchos trabajaron en pareja, pero mandaron el trabajo uno solo. Entonces yo la devolución igual se la hice a la pareja, ¿sí? Es decir, que las observaciones en la retroalimentación le tuvieron que llegar a las dos. Lo que pasa es que no te encontré. La única Vázquez que encontré es Mónica y no, supuse que no eras vos. No sé por qué. No. Y como Laura me había avisado que estaban trabajando con Laura, juntas. Sí, porque yo le pregunté después, como no había tenido internet esa semana, después me comuniqué con Laura y me dijo que sí, que no había problema, pero que te iba a consultar. Por eso ella no me agregó. Yo le dije que no se preocupara. No, eso no es problema. El problema es que no te puedo, cuando quiero devolverte la retroalimentación en la tarea, no te encuentro como usuaria. La única Vázquez que encuentro es una Vázquez Mónica. Entonces, igual lo voy a volver a revisar a ver si, no sé. Después te mando un mensajito, si no. Dale. Más fácil. Sí. No, porque el tema sería, digamos, más que nada digamos que si no estás, me resulta raro que no estés en la, como que no estás matriculada en la, por eso me suena. Me sacaron, bien. No sé, pero no, la única, fíjate vos, porque yo te digo, la única Vázquez que encontré cuando busqué por apellido es una Vázquez Mónica y dije, no le quise mandar porque no, por eso te preguntaba, capaz que vos sos Agustina Mónica y eras la misma, pero no. Bueno, listo, perfecto. Ahora después veo de cómo, qué pasó ahí. Averiguamos. Buenísimo. Bueno. Bien, ¿alguna duda respecto al trabajo? ¿Algo que haya quedado ahí sin entender? Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos a específicamente la clase. Otra cosa muy importante, que ustedes recuerden que en el programa se establece, uno supone que ustedes lo leyeron, yo creo que lo leyeron, pero fíjense que se pide el 80% de la presencia en las clases, de los encuentros, y el 100% de participación en los foros. Yo no cerré ninguno, porque entiendo que, bueno, ¿no? Yo también soy profe de media, pero llegado el momento yo tengo que cerrar esta situación. O sea que el que no está, el que no llega, no llega. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense que en el programa está bien especificada, en la parte de requisitos de acreditación, dice el 80% de los encuentros sincrónicos, que de nuestros 5 encuentros son 4, y el 100% de los foros de intercambio, ¿sí? Así que
hay gente que es muy activa y que siempre está poniendo cosas, aunque sea un comentario, bueno, fíjense de esos requisitos. Y si hay alguna razón con la que ustedes puedan justificar la ausencia de los sincrónicos, bueno, acerquen de alguna manera esa documentación o algo, una nota, lo que fuera. Porque, bueno, no sé, después ustedes saben que toda la actividad queda registrada en realidad, ¿sí? Cuántos se conectan. Entonces, digo, es necesario tener eso bien en claro. ¿Tá? Bueno, bien. Con respecto a eso, profe, entonces sí. yo la verdad no participé de los encuentros sincrónicos. Sí. Quedo afuera porque si no ya tomo autonomía, no sé, y la tendré que rendir como prefinal, no sé. Yo soy sincero, no he participado en los encuentros sincrónicos. Sí, eso es un tema, porque yo lo podría preguntar, pero bueno, yo imagino que la coordinación de la carrera, no sé cómo vienen los otros profes manejando esta cuestión de los, o sea, si tienen casos así, o sea, ustedes, ¿cuál era la razón de la no participación? O sea, había un, no sé, trabajo, ¿hay una forma de... Yo soy director de un servicio educativo que tiene turno vespertino y turno mañana. Yo cuando me inscribí, la realidad no sabía que eran encuentros, no lo dejaron claro eso. Yo voy siguiendo las tareas. Sí, yo sé que fue una discusión eso, por eso... Yo voy siguiendo las tareas, voy leyendo y he entregado las tareas en todas las materias, pero si usted me dice que necesito el 80% de la asistencia, ya se lo digo que no lo tengo, como para poder entregar un prefinal o no sé, o volver a cursarla. Claro. Bueno, hagamos una cosa, porque yo sé que vos hiciste el trabajo con Sheila, estás trabajando con Sheila, bueno, ahora te conectaste. Yo creo que déjame que lo hable con el coordinador, ¿sí? Para no decirles una cosa, porque también, bueno, sabemos que también los tiempos que estamos transitando no son nada sencillos. Y bueno, y si bien es cierto que esto, ¿no? Que no sé si se quedó, yo estuve en la reunión de apertura esa que se hizo, que era un Zoom, y bueno, no sé si había ahí varias consultas sobre esto, había mucha gente que por ahí se enteró ahí que había encuentros sincrónicos obligatorios, bueno, entonces, bueno, déjenmelo consultar qué pasa con estos casos, por ahí porque vos te puedes conectar por ahí y el que viene, y bueno, son 2, está bien, no son los 4, pero bueno, déjamelo consultar, y en el caso también de Agustina, ¿sí? Que también pensaba que no era obligatorio. Yo sé que esto fue una discusión, porque muchos estudiantes manifestaron esto de que no sabían de que los sincrónicos eran obligatorios y demás. Pero bueno, déjenmelo consultar, porque por ahí es una situación común en el resto de las comisiones, ¿sí? Por ahí el resto, nosotros son muchas comisiones, son 6 comisiones de esta materia. Entonces, yo creo que no somos la excepción, creo que hay varios casos así. Entonces, déjamelo charlar, quédate ahora, y bueno, yo trato de hablar esto con los compañeros, por ahí como recién se está, como podemos decir, poniendo en funcionamiento esto del ciclo de complementación, y bueno, quizás hay ciertas, vamos, como consideraciones, pero bueno, no te puedo decir ahora que las van a tener porque no lo sé. Y los últimos 15 días estuve con neumonía, así que tengo el certificado médico eso. Pero... Está bien, bueno, eso puede justificar por ahí por lo menos un encuentro, y bueno, por eso digo, yo les digo, yo voy tomando lista, vieron que yo tomo lista. Hay gente que va bien, que tiene los 3, vos Sheila tenés 3, así que te conectás al que viene y ya está. El que viene es de cierre, es más este es de cierre de la unidad 4, y el jueves que viene nos juntamos, pero para hacer un cierre de la materia, de todo, ¿sí? Va a ser otra modalidad quizás. Pero bueno, nada, se los quería decir porque estaba así en el programa. Bueno, nada, a veces uno por ahí no prestó atención a esas cosas y pasaron, y bueno, con toda la rutina y el día a día se pasa. Por eso les digo, los que por ahí andan medio flojos con las intervenciones en los foros, vayan, pongan, fíjense, lean, conversen, para tener yo, por ejemplo, unidad 4 no abrí foro,
¿sí? Tenemos foro en la unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Así que eso, digamos que en el 4 ni tampoco voy a abrir un foro ahora, así que tienen esos 3 foros para conversar, para charlar ahí con los compañeros y demás. Por eso les digo, yo no los cerré, vieron que uno puede poner una fecha y se cierra y ya no te deja comentar más nada. Bueno, no están cerrados, así que los que están en este camino, que por ahí les falta muy poquito y vienen y van a presentar el trabajo final y ya lo vienen trabajando, bueno, pónganse con eso de revisar sus intervenciones, ¿sí? Bueno, bien. ¿Alguna preguntita más por ahora de esto? Por ahí, profe, aclarar que yo es la primera vez que curso a distancia algo y no, los foros por ahí me pierdo con el tema de las clases. Lo que he ido siguiendo fueron las entregas obligatorias que llevaban una bibliografía de lectura. He hecho mi trabajo autónomamente y he entregado las tareas obligatorias de todas las materias que nos correspondían. También hay una realidad, uno es docente, yo tengo mi prueba de selección aprobada para supervisor. Hay material que, por ejemplo, en problemática yo ya lo tengo leído. Claro, obvio. Si realmente se prueba la capacidad que uno ha logrado autónomamente, creo que sería secundario el tema de la asistencia, ¿no? Digo, sí, para comunicarlo a los superiores, porque la idea es que yo aprenda, y si yo lo leo autónomamente o lo leo con asistencia y lo logro, me parece que estaría cumplido la tarea igual. Claro. Bueno, sí, yo lo transmito. No tengo problema y lo voy a consultar porque te vuelvo a repetir, no creo que sea una situación de exclusividad de nuestra comisión, ¿sí? De hecho, nosotros somos un montón en la comisión y los que siguieron fueron muy poquitos. Mucha gente se bajó, ¿sí? Entonces, bueno, eso también, digo, es un diagnóstico que hay que hacer a partir de esa situación, ¿no? Que quizás, bueno, se da cuenta que no puede seguir, por ahí en tu caso vos ya tenés lecturas, pero hay gente que no las tiene, entonces se siente muy perdido quizás cuando no viene conectándose, se conecta y después ya no entiende de qué están hablando y esa situación también genera como mucha angustia y bueno, uno decide por ahí dejarlo para otro momento, el tema tranquilo. Por ahí, profe, para mejorar, ya que estamos hablando de este tema, creo que es como que cada profe lleva en su aula una manera bastante diferente uno del otro, de organizarlo, y cuando uno se mete es como que no termina de entender como un hilo, o digamos, como algo que se repita. Somos animales de costumbre, ¿verdad? Y uno pone clase y actividad, y por ahí otro no cargó ni una actividad, te la carga después. Claro. Están claros los links de conexión, digamos, clase a clase. Eso también es como que a uno... Yo no me estoy justificando, por eso digo que me someto a la transparencia de la institución. Si tengo que quedar afuera, quedo. Pero digo, hay cosas que, por ejemplo, la profe de sistemas, cada vez que hay un encuentro sincrónico, yo no sé cómo es el campus, pero a nosotros nos llega nuevamente el link, la hora, como alerta, como estando, como que uno se va organizando, y después otras como que se pierde en el campus. Es problema mío, pero yo estoy diciendo qué es lo que pasa ahí, digamos. Claro. Está bien. Sí, nosotros la verdad siempre nos conectamos, yo no volví a conectar, no volví a mandar porque siempre era el mismo link, entonces como ya estaba programado, como yo lo programo con el del ABC, que es el que tiene para grabar, así que, porque si no tengo que grabar con un externo, y bueno, siempre es el mismo link, que eso está bueno porque uno no se puede perder, digamos, en el sentido de que igual siempre aparece ahí en la clase, y bueno, yo de actividades, por ejemplo, específicas, salvo los foros, no hubo otra cosa. Era mirar la clase, la lectura y bueno, y después no, salvo esta última, porque bueno, así también lo dice el programa, que vamos a tener una. Así que bueno, ahora nosotros tenemos una instancia igual ahora de carga de notas parciales de ustedes, porque después están los finales y ahí le podemos subir la nota final, porque imagínense que yo voy a recibir los trabajos de ustedes finales el jueves que viene, así que no hay tiempo para la corrección. Entonces hay que subir como sería como una nota parcial
que eso es lo que voy a hacer yo, porque no tengo nota final de usted hasta que no vea sus trabajos. Y esa carga se va a hacer en esta semana hasta el 1, ¿sí? Y después, en todo caso, en la fecha de final, lo que figura como la fecha de final, se les cargará la nota definitiva con las observaciones. No sé si se hará encuentro, eso no lo tendría que preguntar, porque no sé si el examen es esto, ¿no? La devolución del trabajo solo por la plataforma, con la calificación y ya está, o una suerte de charla, que también estaría bueno como cierre, más como de final, ¿no? Pero bueno, sí, yo voy a llevar igual estas inquietudes y estas cuestiones para considerarlo, porque la idea es obviamente ir mejorando. Profe, por ahí, sí. Perdón, hago un comentario, sí. Me sumo a lo que dijo mi compañero recién con respecto al tema de la organización de la página, ¿sí? Sí. Yo agradezco de esta materia que ha mantenido desde el primer momento, cuando se estipularon los encuentros virtuales. Yo me hice mi organigrama y se mantuvieron en horario y en la fecha que se consignaron desde un primer momento. Sí. Que no ha pasado con otras materias, que no ha pasado con otras cursadas en donde por lo menos a mí, no sé qué dice el resto de los compañeros, pero han cambiado el día, cambiaron el horario, y claro. Eso la verdad que, como decían, todos estamos trabajando, es mucho material para leer, y por ahí, obviamente, más la organización de la familia se complica bastante. ¿Sí? Así que bueno, yo agradezco que hayas mantenido los días y horarios que habías estipulado desde un primer momento. Sí, respecto de eso, lo único que quiero aclarar, porque probablemente ahí viene también el problema. Hubo un tema, no sé si con la distribución de los alumnos, no sé bien qué pasó, alumnos y materias, ¿no? Entonces, en un momento nosotros teníamos a las 7:30. El primer encuentro fue 7:30, no fue a las 18. Yo hablé con Rafael porque una alumna me había dicho, profe, pero yo 7:30 tengo otra materia. Y yo digo, bueno, no sé, es el horario que a mí me dijeron que yo me tenía que conectar. No entiendo nada, yo tampoco. Entonces, bueno, después hubo un problema ahí, creo que era con instituciones, que se pisaba. Con sistema, yo siempre participé en la de sistema. Claro, entonces ahí nos cambiaron y me dijeron, bueno, ¿podés ir a las 6? Sí, yo puedo ir a las 6, puedo ir a las 6, puedo ir a las 6:30. Y después, ya a partir del segundo encuentro sincrónico, siempre fuimos a las 18. Así que bueno, pero fue una cuestión de matriculación de, no sé, de los estudiantes, y ahí donde se empezaron a pisar. Se ve que los matricularon en materias que se daban en comisiones que tenían horarios simultáneos y no se dieron cuenta, no sé qué pasó. Y bueno, de ahí surgió esto que dice Liliana. Sí. ¿Querías decir algo más, Liliana? No, yo la verdad que vengo muy atrasada con el material de lectura y voy participando de los foros en la medida que puedo participar. No tiene para mí sentido, o sea, leo con los comentarios de mis compañeros, pero no puedo emitir algún tipo de valor si no termino de tener la fuente de información para justificarlo. Así que bueno, muy atrasado. Bueno, pero a veces, chicos, también es una forma de interactuar el foro a la que uno no está acostumbrado. A mí me pasaba también lo mismo, decir, bueno, no, yo tengo que escribir algo recontra complejo, porque cómo voy a intervenir diciendo algo que por ahí es redundante o ya lo dijeron. Bueno, ustedes trabajan en instituciones que el resto no conoce, con realidades que el resto no conoce, así que digamos que también ahí hay algo de quizás yo puedo tomar lo que hizo un compañero y por ahí no leí toda la bibliografía, pero leí un autor y puedo agregar algo en función de ese autor, y mi intervención no tiene que ser un choclo así larguísimo, ¿sí? Pero tiene que ser pertinente, o sea, como una charla, como si nosotros estuviéramos charlando en un café. Bueno, alguien va a comentar algunas cosas y no va con lecturas previas, ¿sí? Igual entiendo lo que decía Liliana, porque yo cuando hice la especialización en políticas socioeducativas del programa de nuestra escuela, era todo virtual y también fue muy difícil acostumbrarme a eso, y después hice todo el posgrado así. Y bueno, la verdad que es una modalidad que vino para quedarse, como ya sabemos, y que aparte tiene larga trayectoria, no es nueva la educación a distancia, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que, bueno, tendremos que irnos acostumbrando a esto y quizás perder el miedo a dar nuestra opinión fundada, ¿no?
por ahí sabemos que un autor tiene cierto posicionamiento, podemos usar ese posicionamiento para dar una opinión sobre ese tema que se está trabajando ahí. Obviamente que bueno, sí, obvio, tiene que ser pertinente, pero bueno, váyanle perdiendo el miedo a esas intervenciones, ¿sí? Quizás no tiene que ser una intervención donde yo cite, no sé, textual y mucho, ¿no? Bueno, más o menos vi la clase, vi el video, bueno, entiendo esto, en función de esto, ¿qué puedo poner ahí? Digamos, ¿no? Me parece que va un poquito por ahí, pero es algo que hay que aprender. Nadie nació sabiendo, y menos esto que tiene un formato tan distinto al de la charla que tenemos en la clase, ¿no? Donde ya se resuelve ahí en la misma discusión, el mismo debate en el aula y ya está. No hay que llevarlo a la plataforma. Pero bueno, sí, entiendo que es otra modalidad y bueno, hay que ir acostumbrándose. Bien. ¿Algún comentario más, gente, que quieran hacer? Hubo alguien que se conectó, esperen que... Bueno, igual yo después lo puedo ver en el video, pero... bueno, los que no hicieron la preentrega, traten de hacerla, obviamente. Háganla, por favor, ¿sí? Así sí podemos solucionar todas estas cuestiones que son más de... Hola, Florencia, está bien, no te preocupes. Estas cuestiones más administrativas sería una macana que no entreguen los trabajos cuando por ahí se puede solucionar la cuestión de los requisitos, ¿sí? Bueno, bien. Voy a poner la presentación que tenía para hoy. Así podemos empezar. Creo que de los trabajos les comenté todos los que quería comentarles, que era lo importante, lo que ahora nos convoca, ¿sí? Que es que ustedes cierren ese trabajo. Las instituciones generalmente estuvieron bien elegidas, digo, eso estuvo bien. La verdad que los trabajos que vi estuvieron muy logrados la primera parte. Quizás hay algunos casos, pero bueno, creo que también por esto de falta de tiempo, ¿no? Para prepararlo un poquito mejor. Bueno. Ahora les voy a presentar la pantalla. Bueno, la idea de hoy es ver, es cerrar en realidad la unidad 4, ¿sí? Esta unidad que ya nos posicionaba en un momento histórico que nosotros manejamos mucho más, ¿no? Porque nos es mucho más cercano, que es todo el periodo de reformas entre fines del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Las reformas que vivimos y que pudimos transitar. Entonces, bueno, es mucho más, creo yo, intuitivo en este sentido que quizás las primeras unidades, que eran un poquito más complicadas. Y para esto, ustedes tienen un texto ahí, ¿sí? Un texto que escribimos con Felicitas y con Marta Álvarez, que en realidad es producto de unas reuniones que se hicieron sobre investigación de escuela secundaria. Y bueno, cada equipo, nosotros por el equipo de la Universidad General Sarmiento, trabajamos con los que serían los estados del arte, ¿no? Pues es, digamos, el corpus de investigaciones existentes acerca de escuela secundaria, pero bueno, cada equipo tomó el objeto de estudio, digamos, o las relaciones específicas en torno a la educación secundaria con las que ya trabaja. O sea, ustedes saben, nosotros trabajamos mucho sobre el modelo institucional de la escuela secundaria y su, digamos, y la relación y los cambios
en función de la expansión del sistema, el aumento de la matrícula y demás, o sea que todos los trabajos de Felicitas y en los que yo colaboro también, y bueno, en este caso también Marta Álvarez, son producto de este trabajo que ya venimos haciendo hace rato. Eso, de una manera, nosotros trabajamos mucho con esto, así que, y lo tomo porque tiene que ver con el estado de la investigación secundaria, y por eso también está ahí en el programa, pero nos refiere a los problemas, que es en definitiva lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Los problemas de la escuela secundaria en función de esta línea histórica que trazamos desde la primer clase. Entonces, el texto se titula justamente Entre la expansión y el modelo institucional de la escuela secundaria, y ahí nosotras trabajamos con varias hipótesis, digamos, que bueno, se vienen trabajando también, obviamente, en esta política que nosotros les mencionamos al principio, ¿no? Estas prácticas de internacionalización, digamos que también un poco el enfoque era poder ver esto dentro de esos procesos de internacionalización de la educación, y mucho valiéndonos de la educación comparada, ¿sí? Pero básicamente nosotros nos basamos en algunas hipótesis, quiero decir, no originales, porque también se daban en el contexto europeo, ¿sí? Y son parte de las discusiones mucho más macro sobre la educación secundaria, que tiene que ver con cómo las políticas de reforma, ¿sí? O las políticas, a veces está solamente así en el texto, como las políticas, fuerzan un modelo institucional que nosotros vimos que en su origen tiene algunos rasgos, ¿no? De selección, referido también a su propuesta curricular generalista, humanista, esto que estuvimos trabajando con Felicitas clases anteriores, y de alguna manera rescatar que existen ciertas características de esa organización de origen que siguen traccionando y que siguen ahí dificultando la permanencia y el egreso de los nuevos públicos, ¿no? De alguna manera lo que tenemos es un tipo de modelo, un modelo institucional específico. Las reformas fuerzan ese modelo a través de las distintas extensiones de la escolarización, ¿sí? A través de las reformas, y el modelo no estaría, digamos, en su interior, en su esencia, no estaría siendo modificado para que efectivamente la trayectoria de los estudiantes sea exitosa, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos estas hipótesis sobre las reformas, cómo fuerzan la expansión, las características. Entonces, dicho de otra manera, como tienen ahí en la filmina, las políticas de extensión de la escolarización secundaria han encontrado problemas de ajuste entre los modelos institucionales y los nuevos sectores sociales que acceden al nivel, ¿sí? Sectores que vimos que estaban excluidos de eso, y bueno, y acá me van a saber decir ustedes que también están en las escuelas, cómo nuestros públicos, con sus familias que no tienen trayectoria de haber ido a la escuela secundaria, dificultan esa comunicación, ¿no? O sea, cómo hacer para que mamá o papá te ayude a transitar el nivel secundario si no ha pasado ni mamá ni papá, y en mi caso, que me pasan algunas escuelas, ni tampoco han terminado en algunos casos la escolarización primaria, ¿no? Y a veces algunos no están alfabetizados. Entonces, digo, porque la escuela secundaria tiene una cultura institucional propia que, de no entenderse de esas reglas del juego, ¿no? A veces el tránsito por esa escuela se vuelve muy, muy frustrante, ¿no? Para quienes no conocen su funcionamiento. Entonces, dicho todo esto, la última que figura ahí, y esto tiene que ver con el problema de la construcción del objeto de estudio, es que suponemos cierta articulación entre una forma de construir el problema estructural de la escuela secundaria con una forma de transformar ese problema en objeto de estudio, ¿sí?
Y esto tiene que ver con la historia misma de la educación secundaria y cómo fue estudiada, ¿sí? Cuándo se convierte en objeto de estudio y de qué forma se pone en el tapete el problema de la educación secundaria. Entonces, ahí en el texto ustedes tienen un desarrollo sobre la forma en que se inscribe este tema o el tópico escuela secundaria dentro de la investigación científica y académica. Entonces, lo que nosotros podemos concluir, ¿sí?, sobre esta forma de construir este objeto es que primero hay una asociación, ¿sí?, o mejor dicho, esto de que la escuela secundaria se transforma en objeto de estudio en su asociación con el problema de expansión de la escolarización. O sea, se empieza a estudiar a la escuela en función de este problema de disociación, si se quiere, ¿sí?, entre este modelo institucional y este acceso de los nuevos públicos, que sería la masificación, que vimos nosotros tiene un impacto a partir de mediados del siglo XX, ¿sí?, durante los estados de bienestar y demás. Este objeto se constituye de manera ligada a los procesos de reforma educativa, obviamente, porque se precisa hacer un diagnóstico sobre esa escuela secundaria, sobre la cual va a operar la reforma, sobre la cual va a operar la política, y de alguna manera las políticas vienen a poner parches a una situación en donde se expande, es decir, se brinda ese acceso, se generaliza el acceso a cierto nivel, pero al mismo tiempo se comprueba la expulsión, ¿sí?, de grandes sectores de la población estudiantil de ese nivel. Entonces ahí operan las reformas tratando de frenar, ¿sí?, esa expulsión. Y finalmente, ¿sí?, esta es más como una conclusión, si se quiere, ¿no?, que esta constitución paralela del objeto de estudio con el objeto de las políticas, o sea, se convierte en objeto de estudio cuando es objeto de las políticas, lleva a la pérdida de cierta consideración histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que solucionar un problema que es coyuntural, ¿sí?, que es práctico. Bueno, efectivamente, hoy, ¿por qué sucede esto? Y muchas veces la política olvida cómo viene la génesis, ¿no?, cómo se viene gestando ese modelo institucional desde sus orígenes. Por eso acá se dice que lleva a la consideración de la dimensión, a la pérdida, perdón, de la consideración de la dimensión histórica del objeto, que probablemente se pierda por esta cuestión coyuntural de las políticas, ¿no? Las políticas tienen que solucionar un tema de la hora. Entonces, olvidan muchas veces mirar para atrás para ver la constitución de origen que hace a las características que hoy tiene, ¿sí?, la escuela secundaria. Y acá les comparto un cuadrito, ¿sí?, también para ordenar un poco. Nosotros trabajamos en la Universidad General Sarmiento en una materia llamada problemática educativa, más o menos con este orden, ¿sí? Configuración, masificación y reformas, ¿sí?, 3 momentos bien distinguidos. Uno, el de la configuración, el que vimos en la unidad 1 y 2, ¿sí?, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con las leyes que operaron en ese periodo, ¿sí? Por eso ahí tienen la 1420, la ley Lainez, la expansión de los colegios nacionales, la creación de los primeros colegios nacionales, las escuelas normales y la ley Avellaneda que regula la educación superior. En los estados de bienestar o durante el desarrollo de los estados de bienestar a mediados del siglo XX, ahí tenemos el periodo de masificación, ¿sí? Ahí ya tenemos lo que nosotros vimos en la unidad 3, básicamente, ¿sí? En la unidad 3, cuando trabajamos con el peronismo, igual, a pesar de la expansión técnica, hablamos de la expansión de los colegios nacionales, y de esta presencia, que esto lo explicó muy bien Felicitas en ese momento. Ahí vamos a eso, Sheila. Ahí, quédate tranquila que vamos a pasar por eso. La cuestión del ciclo común básico para las modalidades. ¿Se acuerdan que en la presentación de Felicitas se hablaba de este ciclo común básico para las modalidades, sobre todo en la década del 60, y que como de alguna manera
el ciclo básico también generalista pudo imprimir su esencia en las otras modalidades, ¿sí? Esa preeminencia del bachiller. Y después la etapa de globalización, mediados de los 80, ¿sí? Auge del liberalismo, del neoliberalismo, y las leyes de reforma de los 90 y los 2000. Acá no aparecen todas, ¿sí? Yo en el video que les hice, sobre todo basándome en el texto de Guillermo Ruiz, sobre las reformas, las bases legales de la reforma, él le pasa revista, obviamente, a la ley de transferencia, que es la primera, ¿sí? Se terminan de transferir los servicios educativos, la ley de educación federal de educación, los pactos educativos, que también suponían la firma de acuerdos entre las provincias para, no sé, la erradicación de las escuelas ranchos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los 90 siempre lo tenemos que pensar desde la focalización, de la política focalizada, no universalista, ¿sí? No es para todos, es bueno, la escuela que tiene una dificultad, ahí va el Estado, porque el Estado, de alguna manera, obviamente con la transferencia, se saca de encima el problema fiscal del sostenimiento de la educación, ¿no? Las escuelas, como ustedes saben, están a cargo de las jurisdicciones provinciales, ¿sí? La nación solamente tiene a su cargo las universidades nacionales y los colegios que dependen de ellas. Entonces, obviamente que acá estamos hablando que en función de esta idea del federalismo, de las autonomías locales, el Estado se retira de su posición de garante, y ahí también en el video yo les comentaba esto que Ruiz señala acerca de de analizar la política en función del énfasis en la libertad de enseñanza, ¿sí? Que es generalmente motorizada por la gestión privada, digamos, que donde ahí está la libertad de cada uno poder brindar esa enseñanza, y la cuestión distinta cuando se piensa desde el derecho a la educación, ¿no? Las distintas perspectivas jurídicas respecto a eso. Entonces acá no las tienen todas, por eso vuelvo a decir, y después aparecen la Ley de Educación Superior, que es la misma que tenemos hasta el momento, salvo alguna modificatoria que se hizo en los 2000, y la Ley de Educación Nacional, que es la que hoy nos regula y que deroga, obviamente, la Ley Federal de Educación. Pero también en el videito que les pasé tienen ahí otras leyes, está la técnico profesional, hay muchas leyes de los 2000 que Ruiz hace un análisis crítico, tanto la de los 90 como la de los 2000, tratando de ver cuáles son los claros y los oscuros, ¿sí? De ambas, respecto sobre todo a la precisión, ¿no? No estamos cuestionando acá el alcance o las intenciones, sino generalmente lo que él critica tiene que ver más con algunas cuestiones referidas a la participación. Obviamente la Ley de Educación Nacional tuvo el apoyo gremial, por ejemplo, que la Ley Federal de Educación con la que no contó, digamos. Y hay participación, ¿sí? Referido a la formación docente, y podemos ahí rescatar muchas cuestiones referidas a la formación inicial y continua, pero él señala algunos aspectos, por ejemplo, de la educación técnica, vacíos, me refiero a que hay cosas que no son muy específicas. La educación técnica es un entramado muy complejo. También se habla mucho, ¿no?, de las nuevas disposiciones o poderes del Consejo Federal de Educación, cuánto la ley prescribe específicamente que tiene que ser de una manera y cuánto deja a que cada jurisdicción haga ahí como guste, digamos, y si eso es bueno o malo para el sistema, ¿no? Por ejemplo, la organización, si son 6 y 5, si son 6 y 6, no, 6 y 5 no, pero se hace 7 y 5, pero como tiene capital, o son, cada uno adopta su organización dependiendo, obviamente, de las características locales, ¿no? Entonces, digo, ahí eso yo no voy a ir ahí porque ustedes lo tienen en el video.
Y ahora vengo acá a lo de los lenguajes que preguntaba Sheila. A ver, la idea del lenguaje, ¿sí? Tiene que ver con aquellos términos que, digamos, los términos con los que discutimos lo educativo, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que nos permiten esos conceptos, ¿no? que manejamos y los que no nos permiten, ¿sí? De alguna manera. Entonces, el concepto de lenguaje, ¿sí? Refiere a los conceptos, pero también refiere a las ideas y a las formas de pensar la educación, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que en este texto aparecen muchos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el par inclusión-exclusión, el concepto obligatoriedad, el concepto formato, son los conceptos con los que nosotros pensamos el problema de la educación secundaria, ¿sí? O por lo menos los que nosotras rastreamos en la base RIES. La base RIES es una base de Flaxo, ¿sí? Eso, les hago esta aclaración porque no es que no hay otras investigaciones. Eso es lo que la base está, digamos, justamente construyéndose para tener ahí todo centralizada la cuestión de las investigaciones sobre educación secundaria, ¿sí? Lo que refiere al concepto, ¿no? del lenguaje de educación es justamente esto, ¿no? Los modos en los que podemos pensar lo educativo, hablar, escribir sobre educación, ¿sí? Vieron que cada época tiene unos conceptos. En un momento se dejó de hablar de igualdad, se empezó a hablar de equidad, por ejemplo, y apareció el concepto equidad, y empezamos a hablar desde la equidad y teorizamos sobre la equidad, ¿no? Se habló de inclusión también. Bueno, todos esos conceptos están cargados, obviamente tienen una connotación, ¿sí? Con los que nosotros estructuramos los discursos pedagógicos, ¿sí? Entonces, lo que nosotras tratamos de hacer es, a partir de los conceptos que estaban asociados a la educación secundaria, ver qué tipo de investigaciones y qué características tenían las investigaciones, cómo trataban a ese término, ¿sí? Cómo lo abordaban. Acá, en este cuadrito que justo estamos viendo, ¿sí? Fíjense que dice pares de la discusión sobre la enseñanza secundaria hacia fines del siglo XIX. Cuando hablábamos de educación secundaria a fines del siglo XIX y pensábamos en la función selectiva de la educación, ahí pensábamos en este versus formación común o formación diversificada. Entonces, ¿se acuerdan de los planes de reforma, esos de fines de 1800, principios de 1900? Decíamos que la discusión era que algunos decían, la verdad es que los colegios nacionales hay que cerrarlos a todos, no puede ser que tengamos ese tipo de formación, diversifiquemos, ¿sí? Pongamos otras modalidades, diversifiquemos ese tronco, y otros decían, no, en la formación común es la democracia, ¿sí? No es democrático darle a uno formación para el trabajo y a otro darle la formación para la universidad, entonces todos tenemos que pasar por el tronco común, y esto era una discusión hacia fines del siglo XIX. Lo mismo con la función preparatoria, ¿no? Que es un poco también lo que dije recién. ¿La formación tiene que ser general o tiene que ser orientada? ¿Y cuándo se tiene que orientar? Porque habíamos dicho que si se orientaba cuando los jóvenes son muy jóvenes, ¿no? La crítica era que eran muy jóvenes. ¿Por qué los haces optar rápidamente a una orientación a los, no sé, 11 años o a los 10? ¿Por qué a esa edad? ¿No? ¿No es mejor 2 años más de formación común y que se divierta? Bueno, todas estas cosas eran discusiones. O la función generalista entre la formación clásica, humanista y la formación científica. Entonces, lo que nosotros tratamos de mostrar, está bien, Laura, no te preocupes. Lo que nosotros tratamos de mostrar acá es que para las discusiones educativas, ¿sí?
en distintos momentos históricos los conceptos y las ideas con los que discutimos son específicos y no son cualquier término, ¿sí? Significan algo en ese contexto histórico. Entonces, cuando nosotras vamos avanzando en esta cuestión de los lenguajes de la educación, ¿sí? Ahí la distinción que preguntaba Sheila por entre, que hace Troller, obviamente este concepto es de Troller, ahí aparecía la cuestión del parole o la lengua, digamos, ¿no? En definitiva, digamos, una es la expresión, el parole vendría a ser la expresión concreta, ¿no? De ese lenguaje, ¿sí? En los conceptos. Pero digo, a nosotros más allá de esta cuestión, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo nuestro vocabulario, nuestros conceptos y nuestras ideas se concretizan, ¿sí? En una determinada época, ¿sí? Se materializan en determinados conceptos y significan e interpelan ciertas discusiones, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ya no estamos fines del siglo XIX, como estábamos en otro cuadro, sino fines del siglo XX. Y acá aparecen otras cuestiones, ¿sí? Las formas de la discusión sobre las funciones de la enseñanza secundaria hacia fines del siglo XIX, estas son las que vimos antes, ¿sí? A mediados del siglo XX, acá, la función de selección empieza a ser la discusión en torno a la masificación y las escuelas comprensivas, ¿sí? O sea, esta extensión del ciclo común, de la obligatoriedad. Y ya hacia fines del siglo XX, principios del siglo XXI, esta discusión se transforma en el par inclusión-exclusión, ¿sí? Lo mismo para la función preparatoria. Acá viene la cuestión de la cualificación o la ciudadanía, es decir, lo que decíamos como la formación que uno podría decir más relacionada con el trabajo, ¿no? Las cualidades y la cuestión de la formación histórica de la escuela, como la formación ciudadana. Y hacia el siglo XX se transforma en educación permanente, cualificación básica. Y lo mismo con la función generalista, cómo se va convirtiendo en otros términos, ¿sí? Que amplían estas discusiones y cómo se traducen en el discurso educativo, ¿sí? En los debates sobre las reformas, ¿tá? Para eso tenemos que entender el tema de los lenguajes, principalmente entender básicamente sería nuestro universo vocabular sobre los debates dentro de la política educativa, ¿no? Es decir, los versus que a veces se manejan, o es esto, ¿no? Las discusiones, si tiene que ser así o tiene que ser de determinada manera, si tiene que ser diversificada o si tiene que ser común, si tiene que ser general o tiene que ser orientada. Bueno, aparecen esos términos en determinada época, después se van transformando en otros conceptos, ¿sí? Concretos, ¿sí? Que forman parte de la discusión y del debate de la política educativa. Bien, en el texto, y con la idea que tenemos mientras vamos siguiendo el hilo del texto, de que la escuela secundaria como objeto de investigación tiene ciertas marcas, ¿sí? Marcas de origen, ahí hay un listado de cuándo comienza, o cuáles serían, mejor dicho, esas marcas que nos van posicionando a la escuela secundaria como un objeto de investigación. Lo primero que hay que señalar es cuando el Estado empieza a mirar a la educación, o sea, eso no sucedió siempre, ¿sí? Sucede en un momento particular que el Estado generalmente coincide con ese periodo de configuración y de estatalización y de formación de los estados nacionales, en donde los estados comienzan a mirar lo educativo porque consideran que les puede solucionar ciertos problemas, diría Troller, ¿no? La educación como solución a los problemas sociales que son preexistentes, ¿no? Entonces,
La primer marca tiene que ver con que de alguna manera es el Estado el que pone el tema educativo en el tapete cuando empieza a intervenir sobre lo educativo, ¿sí? Después la influencia de Durkheim. Acá tienen toda una serie de elementos de los cuando Durkheim se refiere a la educación secundaria y ciertas cosas que él ya va detectando, que es inconexa, que no está organizada, ¿no? Ahí ya se empiezan a delinear algunas cuestiones que tienen que ver con la educación secundaria, ¿sí? El análisis que hace Durkheim de la educación secundaria en Francia. Y los desarrollos, ¿sí? Esa es la tercera marca, en los años 70, sobre el lugar que ocupa la escuela secundaria en los procesos de sistematización educativa, ¿sí? Lo llamamos sistematización a esta relación, ¿no? Entre niveles y demás. Acá hay conceptos que están explicados en el texto, el de sistematización, ¿sí? El de segmentación educativa, que es digamos, generalmente son procesos que se dieron al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que se vinculan los distintos niveles educativos y se logra, digamos, esta idea de sistema, ¿sí? A través de la vinculación de distintas instituciones, al mismo tiempo, adentro de cada nivel se producen estos efectos de segmentación educativa, es decir, de distintos trayectos, modalidades, ¿sí? Al interior de cada nivel. Y bueno, mucha de esta segmentación, obviamente, que la denuncia es que responde, obviamente, al origen social de las personas, ¿no? Y no a un interés, o sea, bueno, elijo tal modalidad o tal escuela o tal nivel, sino que tiene que ver ahí con un proceso anterior, ¿no? Que es la posición social, digamos. Después los estudios que empezaron a mirar a la escuela secundaria como objeto en particular, esa sería la cuarta marca, ¿sí? Ahí aparecen conceptos específicos que también son parte del vocabulario, ¿no? Por lo menos del vocabulario del campo académico, la cuestión del establecimiento secundario, la idea de institución determinante. Una institución determinante, ahí en el caso de Stedman, como lo piensa, vendría a ser esas instituciones que funcionan como modélicas para otras instituciones. Nosotros poníamos ahí el ejemplo del Colegio Nacional Buenos Aires, ¿no? Cómo empieza a replicarse en los demás colegios. Y la idea de la gramática de la escuela, ¿no? Estas cosas, bueno, que no cambian de las instituciones. Fíjense que acá ya nos vamos especificando, digamos, partimos de un problema general y vamos achicando la mirada, podría decir, ¿sí? Logrando cierta especialidad. Muchos dicen, bueno, esto es mirar la caja negra, ¿no? Lo que pasa dentro de la escuela. Y el último punto que marcamos acá es esta disociación, ¿sí? Entre las producciones orientadas a la enseñanza de las disciplinas, de las distintas disciplinas que configuran, por ejemplo, las asignaturas como las conocemos en la escuela, y aquellas que hacen análisis de orden político institucional, ¿no? Y el peso que empiezan a tener los análisis sociológicos, ¿sí? Sobre todo derivados de la idea de la masificación, es decir, bueno, uno puede ver desde la sociología de la educación muchas explicaciones acerca de las funciones de la escuela, por ejemplo, la función reproductora, ¿sí? Principalmente las teorías críticas, como ven que la escuela reproduce, o sea, no solamente conserva, sino que reproduce todo el tiempo el status quo y las relaciones sociales. Bueno, ese tipo de análisis, ¿sí? Comienza a ser predominante. Entonces, todas estas cuestiones que señalamos acá tienen que ver con cómo se fue poniendo en el tapete la cuestión de la escuela secundaria, ¿sí? Cómo fue visto este problema a través de distintas marcas, ¿sí? Y después pasamos ahí en el texto a un momento
micro, ¿no? De pensar qué pasa en la Argentina, porque recién hablamos de lo que pasaba, digamos, con el objeto de estudio en general. En Argentina, ¿sí? El objeto de estudio fue abordado generalmente desde las periodizaciones macropolíticas, ¿sí? Es decir, bueno, un poco como lo hicimos nosotros, ¿no? En el programa, esta idea de ir viendo procesos políticos y en función de ello ver las reformas, ¿sí? La construcción del objeto a partir del uso de explicaciones extraeducativas al momento de estudiar la posibilidad del cambio, ¿sí? Y a partir de la hipótesis del desvío. Esto quiere decir, hipótesis del desvío vendría a ser, digamos, la generación de ciertas ofertas educativas, ¿sí? Como válvula de escape para aquellos que el modelo institucional rechaza, ¿no? El modelo clásico rechaza. Entonces, bueno, estos no se acomodan a esto, en vez de cambiar el modelo, desviamos esa población a través de otras ofertas de enseñanza. Y acá lo que sigue es lo que nosotros encontramos en la base, ¿sí? En la base había proyectos y productos. Los proyectos de investigación generalmente son llevados a cabo por equipos que están más o menos consolidados en lo que es la investigación educativa. La mayoría de los proyectos tienen asociados productos. ¿Qué son los productos? Pueden ser tesis de maestría, pueden ser ponencias, ¿sí? Pueden ser informes. La verdad es que soñábamos con esta base porque tiene muchos trabajos y había que leer por lo menos la introducción, por lo menos, del trabajo para poder hacer, para poder ver de qué tipo de análisis realizaba. Entonces acá lo que tienen es lo que nosotros relevamos. Nuestro mayor interés está en el tópico expansión y en el tópico modelo institucional, porque es el con el que el equipo trabaja. Y los otros forman parte del objeto de escuela secundaria porque son distintos aspectos, ¿sí? En los que reparan las investigaciones educativas sobre educación secundaria, ¿sí? Pero ustedes se van a dar cuenta que hay un mayor énfasis en el análisis de este par, modelo institucional, expansión, ¿sí? Que en los otros. Y aparte por una cuestión de, obviamente, de extensión y tiempo. Entonces, acá lo que yo les voy señalando en la filmina, igual esto ustedes lo tienen en el texto, es cómo se analiza este par, ¿sí? Y acá encontramos dos escalas distintas, la escala sistémica y la escala institucional. Desde lo que llamamos la escala sistémica, o sea, todo el sistema, lo que se analiza es se analiza la expansión, es decir, la entrada de nuevos públicos desde la tensión entre inclusión y exclusión. Y desde la escala institucional, o sea, desde cada institución, lo que se piensa es en las alteraciones, ¿sí? Que se le hacen al formato tradicional de organización de la escuela secundaria, los distintos estilos de gestión, los resultados, ¿sí? Las cuestiones que hacen a las culturas escolares, ¿sí? Y se analizan esas alteraciones, ¿no? Serían, en vez de mirar la expansión, mirar el modelo y las alteraciones al modelo, ¿no? Obviamente que en diálogo con la expansión, pero el énfasis está puesto en las alteraciones. Y después hay otros trabajos que mezclan las dos escalas, ¿sí? La sistémica, la escala macro y la micro, que vendría a ser la escala institucional. Entonces, hacen un mix entre esta tensión entre inclusión y exclusión, ¿sí? Y al mismo tiempo analizan las alteraciones que pueden presentar diversas instituciones. Acá aparece lo que yo les decía de los términos, ¿sí? Y la cuestión del lenguaje. Nosotros tomamos normas, leyes, obligatoriedad, inclusión, exclusión, función política, función económica, sentido y formato como parte de estos términos que hacen al lenguaje de la investigación sobre escuela secundaria. Y lo que ustedes tienen acá es cuántos productos, qué ámbitos de producción
participan, fíjense, bueno, ahí tenemos muchas universidades nacionales, ¿sí? Obviamente que aparece también los ministerios, los distintos órganos de investigación, CONICET, ¿sí? ¿Qué tipo de producto? Acá cuando es una ponencia, un libro, un artículo, ¿sí? La metodología que usan, que generalmente es cualitativa, pero hay otros que sí toman obviamente datos cuanti para poder fundamentar las propuestas, ¿sí? O los diagnósticos. La perspectiva disciplinar, ¿sí? Hay una fuerte presencia de la historia, como ustedes ven, fíjense que historia aparece en casi todas, ¿sí? Una fuerte impronta de los análisis históricos y eso va a tener que ver con una conclusión al final. Y acá lo que reparamos es en el tratamiento que se hace sobre el término, ¿sí? Cómo se piensa la norma, cómo se piensa la obligatoriedad, ¿sí? Cómo se piensa la inclusión y la exclusión, cómo se piensa la función política, la función económica, la cuestión del sentido, qué sentido tiene la escuela secundaria para, ¿sí? Y la cuestión del formato, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con la cuestión del lenguaje, ¿no? Cómo aparece en la base. Yo acá lo que les señalé, que esto lo voy a pasar rápido y ya con esto estamos terminando, es tratamiento general, igual voy a repetir, ustedes los tienen en el texto, ¿sí? ¿Qué hacen las investigaciones que trabajan sobre normas y leyes? Generalmente trabajan sobre la normativa nacional, es decir, trabajo sobre la Ley Nacional de Educación, trabajo sobre la Ley Federal, trabajo sobre la Ley de Transferencia, ¿sí? Otros miran los currículums, otros aspectos normativos es el currículum, obviamente, que están marcados también por la legislación nacional y que obviamente las legislaciones provinciales también después terminan, digamos, generalmente, no siempre pasa, pero acomodando su legislación provincial a esto. Y en relación con las publicaciones, porque estos serían los proyectos, hay una diferencia entre los proyectos y las publicaciones, que no sería otra cosa que proyectos y productos, es lo mismo. La cuestión de cómo regulan las normas la vida cotidiana de las escuelas, ¿sí? Sobre todo pensando en el nivel medio. ¿Cómo aparece el término obligatoriedad o de qué tratan los trabajos sobre obligatoriedad? Generalmente trabajan sobre las leyes que han expandido, ¿no? Que han extendido la obligatoriedad. Uno podría pensar, acá aparece lo de la Ley de Educación Nacional, pero también podría pensar la Ley Federal que también extendió la obligatoriedad y qué impacto ha tenido eso sobre el sistema, ¿sí? Aparecen acá textos de análisis de la normativa provincial, de los planes de educación secundaria, recuperando, sí, acá la cuestión de los actores del sistema, muchas veces bastante vapuleados en sus opiniones sobre la realidad educativa. Y estos son los proyectos. Y respecto de las publicaciones, se piensa en aquellas cosas que dificultan, ¿sí? Aquellas características de este modelo que estuvimos viendo que interfieren con la concreción de la obligatoriedad, ¿no? Bueno, este es un poco más largo, pero el par generalmente exclusión e inclusión va a mirar los formatos, ¿sí? Que garantizan la inclusión o que dicen que garantizan la inclusión, ¿sí? También otros trabajos que no se preguntan tanto sobre, digamos, mirar la implementación y efectivamente si esa inclusión tiene lugar o no, sino el sentido que tiene el concepto de inclusión dentro de las políticas educativas, ¿sí? No porque yo ponga inclusión en una política educativa, es inclusiva en sí misma. La cuestión del análisis entre la forma de relación de los jóvenes y el saber, o sea, la relación, mejor dicho, de los jóvenes con el saber como una causa de la exclusión. Otras focalizan en las cuestiones de desigualdad,
Sí, y esto tiene que ver también con la procedencia, ¿sí? El origen social, las relaciones entre la exclusión y las características institucionales, el régimen académico y el sentido que adquiere la experiencia escolar. La cuestión en relación con la formación de la ciudadanía en la escuela, ¿sí? Y también aquellos que toman como eje los discursos sobre la inclusión educativa, parecido a lo que veíamos en el punto 2. Y después sobre publicaciones, lo único que voy a decir es que la gran mayoría responde al análisis de las propuestas de cambio del modelo tradicional, y después todas otras, las que están ahí, que son muchas. A veces hay un trabajo que responde a una de estas cosas nada más, ¿sí? Por eso acá lo importante es que, no por desmerecer las otras producciones, que son muy importantes, pero lo que quiero decir es que si nosotros tratamos de encontrar sobre lo que se focaliza la mayor cantidad de publicaciones y proyectos, la mayoría tiene que ver con analizar estas propuestas de cambio al modelo tradicional. Todas las otras son muy interesantes, pero no hay una producción, digamos, muy general sobre eso, o muy intensa, quiero decir, ¿no? La mayoría todavía sigue haciendo análisis desde las propuestas de cambio institucional. La función política, esto aparece, fíjense que acá hay menos, nosotros encontramos menos, tiene que ver con esta idea de cómo la escuela construye un sujeto político, ¿no? Y de alguna manera, cómo se da este proceso hoy, ¿no? Uno podría ver este proceso a lo largo de la historia también y podría historizarlo, pero toda esta cuestión de la construcción del sujeto político tan presente en la escolarización desde la etapa de la configuración, pero bueno, que no siempre se reconoce como tal, ¿no? Y la representación que tiene la política entre los adolescentes, ¿no? Hay muchos trabajos referidos a eso. Cuando hablamos de función económica, generalmente las investigaciones refieren a la relación entre educación y trabajo. Por eso todo lo que van a encontrar ahí, al que le interesa, es una línea de investigación, ¿no? Esta relación entre educación y trabajo, que ya veíamos con el peronismo, también cuando trabajábamos con esa unidad 3, yo no sé, me acuerdo si la 3 o la 2, ahí me perdí, me parece que era la 2. La cuestión entre los grados de educación conseguidos y la calidad de los empleos, ¿no? Acá hay mucho estudio también que mezcla quanti y quali, obviamente, porque de alguna manera lo que quiere mostrar es esta correspondencia o no entre la cantidad de años de escolarización y la calidad de los trabajos y la remuneración de esos trabajos. Así que siempre está ligada a la cuestión de la educación en el trabajo. Y el sentido acá, hay como dos, lo que nosotras encontramos fue como dos dimensiones, una que tenía que ver con la pérdida del sentido de la experiencia escolar, o sea, si estar en la escuela no tiene sentido, ¿por qué estoy en la escuela? ¿No? Cómo esa pérdida de sentido de la existencia individual y también colectiva de los jóvenes conforma parte de su subjetividad, ¿no? Y cómo podemos ver esa pérdida de sentido en las acciones y en las prácticas de los mismos estudiantes y también de los docentes que trabajamos en esos espacios que quizás no le encontramos sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, acá la cuestión del sentido puede adoptar distintas miradas. Eso referido a los proyectos y las publicaciones. Aparece ahí la relación del sentido con las transformaciones culturales, ¿sí? Acá hay algo, bueno, siempre hay una mirada también respecto de las innovaciones y de los avances tecnológicos y cómo estos impactan en la constitución subjetiva y también en lo que la escuela como difusora de ciertos elementos culturales se siente amenazada, ¿no? Como esa práctica generada desde la escuela puede no tener sentido para los adolescentes que construyen
sus subjetividades desde otros lugares. Y finalmente nos queda la de formato escolar. Acá otra vez volvemos con la cuestión de modelos alternativos a los modelos clásicos, al modelo clásico, ¿sí? Y a la cuestión de también la relación entre este formato y o estos nuevos formatos en realidad, ¿no? Más inclusivos, como digamos, si efectivamente pueden lograr la inclusión de estos nuevos públicos y mejorar las trayectorias, ¿sí? Como conclusiones, y ya para terminar, esto lo van a encontrar al final del texto, ¿sí? Hay varias cosas que ya estuvimos diciendo y que venimos diciendo desde la clase 1. La cuestión de esta matriz histórica de un modelo institucional elitista y sus efectos en la contemporaneidad en términos de inclusión-exclusión, ¿no? Un análisis histórico nos tendría que permitir ver este problema desde una perspectiva mucho más amplia, también haciéndola dialogar con las experiencias internacionales, pero sin duda mirar el modelo, ¿no? O sea, las reformas, como dijimos antes, vienen a paliar efectos de este modelo. Las tensiones entre la extensión de la obligatoriedad y la matriz histórica, es decir, la cuestión de la expansión de la escolarización, ¿sí? Y digamos, esta idea justamente del derecho, de la extensión del derecho a la educación, se tracciona con una matriz histórica que, como dijimos antes, elitista, y ahí es donde se generan esos desajustes. La tensión entre la extensión y las prácticas escolares cotidianas, ¿sí? Esas prácticas que responden a un modelo. La alteración al modelo institucional desde diferentes dimensiones, ¿sí? Hay alteraciones a ese modelo, hay cambios curriculares, cambios en los estilos de gestión institucional. Y acá finalmente, en relación con lo del lenguaje, aparece esta cuestión de la búsqueda de un nuevo término, ¿no? Para disputar de alguna manera el lenguaje. Acá esto está al final del texto. Pensar en un término que de alguna manera retome la importancia histórica y pedagógica al momento de analizar la escuela secundaria, y la tensión de origen en relación con la expansión del modelo institucional. Es de alguna manera un cierre que, para plantear la discusión en términos mucho más amplios, históricos, sociológicos, sí, que nos otorguen sobre la escuela secundaria una mirada mucho más integral. Y ahí termina la filmina. Yo después les voy a subir, hay un videito que encontré hoy de unos que ya les había subido en otra oportunidad sobre escuela técnica, que es sobre las leyes. Se hace un repaso, no se hace un repaso sobre todas, pero la verdad que está bueno para refrescar, así que después se los voy a subir. Les voy a subir la grabación de la clase, obviamente. La guía esa que les suelo hacer sobre la unidad, igual hay pocos materiales para la unidad 4, así que mucho no hay para organizar, pero bueno, digo, para que tengan ahí una guía para organizar los materiales. Y bueno, y ahora ponerse a trabajar en lo que queda de tiempo con este trabajo final. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sé que estamos sobre el horario, pero bueno, obviamente que pueden preguntar. No sé si preguntar, pero siento que usted todo el tiempo volvía al origen histórico del modelo institucional de la educación secundaria, y sí, creo que en ese volver al modelo histórico de la educación secundaria es donde entra el conflicto. O sea, ahí es donde se ve la gramática escolar de Teotihuacán Kuban, impregnando todo el ámbito de la educación secundaria, y es lo que impide hacer una nueva educación secundaria. Yo creo que efectivamente tenemos que dejar de ir al modelo histórico de la educación secundaria
para entrar a una educación secundaria del futuro que ya no sea una tensión, la inclusión y la calidad educativa. O sea, que inclusión y calidad educativa pueden darse de la mano siempre y cuando nos alejemos de esa matriz histórica de la educación secundaria elitista, que fue el origen de la educación secundaria. Sí, totalmente. Por eso cuando nosotros decimos volver a eso, no queremos decir que volver a esa escuela. Lo que queremos decir es volver a esa historia para entender por qué la situación de la escuela secundaria es tal. Digamos, no podemos entender por qué la situación hoy es tal si no vamos a mirar para atrás justamente esto que vos bien señalás. ¿Sí? Las características específicas de ese modelo que hacen todo el tiempo, que dificultan la trayectoria de los nuevos públicos, ¿no? Que por derecho tienen que estar en la escuela y tienen que tener una educación de calidad, como todos los otros que ya están preparados y acostumbrados a la escuela secundaria, ¿no? Es que incluso esos que están acostumbrados, porque ahí en el principio de su alocución yo no quise interrumpir, pero usted hablaba específicamente del problema de la desigualdad y de públicos que sus familias no tuvieron la experiencia de transitar la escuela o la educación secundaria. Yo ahí haría un paréntesis y diría que el problema en sí no es que no hayan transitado, sino que en futuro, o sea, con mirada hacia adelante, este público nuevo que ingresó a la educación secundaria no siente que puede modificarle y torcer su destino. Que sí, antes, totalmente. Incluso nuestros padres, mi padre es analfabeto, no sabe leer ni escribir, en la actualidad, él nos inculcó que debíamos estudiar porque había una proyección. La educación secundaria hacía una catapulta hacia un futuro distinto que el de él. Hoy los padres son hijos, muchos del 2001, y siguen teniendo esta concepción de que la escuela de educación secundaria hay que hacerla, pero no se sabe para qué. Entonces ahí está como la ruptura entre la motivación que la familia antes hacía, incluso sin saber a qué iba, porque esa ignorancia, y lo digo ignorancia con todas las letras, porque en muchos casos es analfabetismo, no entraba en conflicto con la función de la escuela secundaria. O sea, sin haberlo tenido o haberle sido propio, podían estimularlo porque sabía que había un progreso social, un ascenso social, una movilidad social ascendente producto del estudio. Hoy en día, como la escuela, incluso la escuela secundaria, no termina de formar ni siquiera esa élite, vamos a ser sinceros, o sea, esa élite que antes podía ascender a la educación universitaria sin problemas con este mecanismo de la educación media, que en ese momento era media, hoy en día tampoco tiene garantizado eso. Porque la educación secundaria ya no responde ni a la élite ni a la inclusión. Y otra cosa, cuando usted hablaba de modelos de desvío, que menciona en un momento, hay pocos formatos de desvío reales y que en definitiva siguen reproduciendo esa lógica estructural de la educación secundaria. Las escuelas de nuevo formato en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires seguía respetando el mismo formato escolar. Cuando hablamos de escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires, hablamos del mismo formato con algún que otro artilugio distinto, pero nunca hay un repensar la estructura de lo que es la educación secundaria para producir inclusión con calidad de aprendizajes. Listo, eso es lo que yo... Sí, yo comparto lo que vos decís. Yo lo que decía de respecto de la cultura familiar, me refiero a que muchos de los problemas, digamos, en cuanto, si querés, hasta conceptuales, porque digo, yo también vengo de una familia en la que mis papás no tenían solamente, en mi caso, solo el primario y después de grandes hicieron su secundario cuando todos sus hijos ya habían terminado sus estudios. Pero, digo, ahí, es cierto, yo también tenía inculcada esta cuestión y sabía que en todo caso mi lugar, por ejemplo, de paso por algunos puestos de trabajo iba a ser de paso y yo tenía esa certeza que iba a ser de paso, digamos, así como el que venía a la villa, como vino mi viejo, tenía la certeza que iba a estar de paso por la villa y después iba a poder salir de ahí. Y eso es cierto, lo que digo es que la cultura a veces cuando nosotros nos enfrentamos con algunos padres que pretendemos que comprendan lo que uno le está diciendo cuando sus urgencias
son otras, ¿no? Y no están pudiendo ver esto que vos decís de la importancia, porque también se sabe esto que vos decís, que cuando termine probablemente esa credencial educativa que obtenga no le va a servir para lo que podría llegar o nos pudo haber servido a nosotros para continuar estudios o demás. Eso totalmente de acuerdo. Yo me refiero a la cultura institucional, ¿no? Que uno le dice a los padres que sean respetuosos con ciertas cosas, que se comporten, ¿no? A veces la escuela hasta le quiere como enseñar ahí a los padres y no se da cuenta que eso es imposible de pensar en una institución que no los alberga. O sea, que uno abra la escuela no significa que la persona se sienta cómoda, ¿no? Y parte de esa institución. También podemos pensar lo mismo de las universidades. Yo tengo alumnos que pueden ir a la universidad pública, pero cada vez que van, y las universidades del conurbano laburan mucho sobre la cuestión de que no se sientan ajenos, pero se siguen sintiendo ajenos. O sea, siguen yendo a un nivel de ingreso y te dicen, no puedo pasar el examen. No puedo resolver un ejercicio que un chico del privado, porque lo veo con el uniforme, viene y lo resuelve en un ratito, ¿no? Esto me decían unos chicos de una escuela que yo trabajo, que está ahí pegada a la villa, en San Miguel, que ellos, bueno, van a rendir. La escuela tiene un convenio con la Universidad General Sarmiento, pero ellos detectan rápidamente que ellos se sientan ahí, miran la hoja y no pueden hacer nada con eso, y que viene una chica con uniforme, se sienta, le lleva media hora y entrega el examen y ya está. Entonces, digo, ahí, no, esto, lo que vos decías, muy importante, la educación no está promoviendo y no está dando ese horizonte de posibilidades, pero porque era una posibilidad que se convertía en una certeza. No era algo que, bueno, por ahí, ¿entendés? Sí, yo comparto tu análisis. Perdón, te corté, Luis, no, perdón. Habla. No, las contradicciones también de eso, de lo que desean la familia para que el chico continúe, pero quiere el mismo formato formal, y como vimos el video de la vez anterior, con toda la escuela, uno paradito al lado del otro, porque es la escuela la que tiene que dar esa impronta de formalidad y de soldadito, ¿no? Pero bueno, para una sociedad totalmente distinta. Esas son esas diferencias que, si uno lo ve desde la familia, dice, bueno, no está dentro del entorno, no son parte o no se forman en esta parte del secundario, pero lo más difícil es cuando los mismos docentes somos los que creamos esas contradicciones. ¿Sí? También, ¿no? Sí, también. Hay un texto, bueno, yo me he puesto a leer mucho de una arquitecta que es Bosch, no sé, profesora, si usted la ha escuchado, que son las escuelas Bosch en Holanda. No, la verdad que... Y ahí habla perfectamente de esto de, cuando uno ve esa escuela, de esto que dice Dussel, de que el aula tiene una construcción simbólica, comunicativa y una material. ¿Cómo lo material, estas aulas, profe, véalo porque es imperdible, obvio, es Holanda, pero creo que no es tan lejano a poder hacerlo en Argentina. Escuelas abiertas, escuelas que respetan diferentes momentos, o sea, lo material es conducente con el valor simbólico que se le quiere dar al aula. Claro. Nuestra aula sigue siendo la del siglo XVIII, XVII incluso, sigue siendo el mismo formato. Incluso las prácticas pedagógicas siguen siendo las mismas. Y ahí está el problema. Bueno, últimamente se mira mucho, obviamente, la cuestión de las prácticas, ¿no? Porque, y a esto nos referimos con con poder ver qué tanto del modelo tracciona las prácticas, ¿sí? Y en qué sentido las prácticas pueden, porque viste que hay toda una línea de cambio en la escuela depositada en los docentes, en la formación docente, en el perfeccionamiento docente, en la cuestión de los sujetos que hacen a la práctica, ¿no? A las prácticas de enseñanza me refiero. Pero, digo, cuando el foco está puesto ahí,
pero no en todos los otros aspectos, ese cambio es casi diría imposible de hacer. O sea, termina siendo uno como un Quijote luchando contra el mundo, porque en realidad las condiciones no están dadas y la organización curricular y la organización institucional y la organización del trabajo de los docentes no respeta un tipo de formación. Está bien, Sheila, sí, ya sé que estamos pasados, así que sí, tenemos que sí, así está. Bueno, nada, una cosita última de los formatos que dijiste. Acá la escuela secundaria de la Universidad General Sarmiento, que es una idea de Flavia Terilli, como fue la de las escuelas de reingreso también, tiene un formato que rompe con la cuestión de la gradualidad, ¿no? O sea, ahí no hay niveles, eso te quería decir, vos podés hacer historia 1, historia 2, estoy poniendo cualquier ejemplo, y hacer inglés 3 y digo, esta cosa más de la organización universitaria, si se quiere. Y bueno, yo creo que un poco del cambio va por ahí, ¿no? Por no hacer esta cosa de la repitencia en bloque, es decir, bueno, un pibe que se lleva 4 materias tiene que hacer todo de nuevo. Bueno, ¿cuál es la razón pedagógica para que eso suceda? Eso es de la escuela de reingreso, que fue lo que estabas diciendo, es muy parecido, toma alguna de lo que hizo en su momento Ibarra cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Yo fui docente de la ciudad también y trabajé en las escuelas de reingreso. Yo ahora hice un postítulo con UNIPE también, que es SUTEBA con escuela de adolescentes, educación de jóvenes y jóvenes adultos. Jóvenes y adultos, sí. Y la EDJA, como se le dice. Y el proyecto final que hicimos con 2 compañeros es un cambio de formato. Y ahí postulábamos esto, la eliminación de las disciplinas, armar áreas curriculares, nivel y acreditación por créditos, y que la trayectoria sea fluctuante de acuerdo al recorrido. Y esto que te decía, si hay un alumno que no tiene acreditado el primer año, el primer nivel de matemáticas, pero el chico sabe números naturales, sabe las operaciones básicas, ¿yo por qué lo voy a retener en un primer año? Porque no tiene un delito formal. O sea, respetar las inteligencias múltiples también, en definitiva. Sí, es sumamente complejo el tema y uno podría estar hablando horas. Pero sí, tal cual. Hay alternativas, eso también un poco lo hablábamos hoy, yo comentaba una compañera que había comentado en el foro, que quizás uno supone o piensa, ¿no? Tampoco lo tiene por qué saber, bueno, nosotros sí porque estamos especializándonos en esto, pero digo, la cuestión de las opciones, ¿no? Uno pareciera ser que, bueno, siempre hay una mirada que triunfa sobre otra, pero hubo otras opciones y las sigue habiendo. Entonces, un poco la idea es pensar en función de esas opciones que hay, pero para saber si esto ya no se probó, si ya no se hizo, hay que mirar para atrás. Y ver también cómo la implementación y un montón de cuestiones que, bueno, nos cruzamos ahí con otras áreas, ¿no? La historia, la política educativa, la sociología de la educación, la didáctica, y bueno, es bien complejo el tema. Bueno, yo no los quiero retener más, ustedes se tienen que ir a otra clase, nos vemos la próxima, estén atentos al aula, ¿sí? Profe, sí, Liliana. Yo quiero hacer una consulta. Yo no entregué el trabajo porque estaba esperando que me pasaran un material. Sí. Porque acá las escuelas, la mayoría de las escuelas secundarias son escuelas de no más de 10 años, ¿sí? Y las escuelas más antiguas, digamos, para hacer un verdadero recorrido tenía que buscar material. Recién me pude hacer de un libro, como para poder buscar información, sobre todo con fechas un poco más exactas y normativa, por ejemplo, del cambio de nación a provincia. Claro. Así que, bueno, yo calculo que para mañana estaré mandando el trabajito. Bueno, yo ahora me voy a fijar porque yo creo que a este de preentrega le había puesto como un changüí de 1 o 2 días más, igual si no toco un poco la entrega para que puedas mandar. Dale. Perfecto, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, gente, los dejo entonces. Vayan a su otra clase porque si no me van a retar. Nos vemos la próxima. El próximo jueves nos conectamos. Porque estoy grabando.